Muy buenas noches, ¿cómo están, queridos hermanos, amigos? Hoy vamos a hablar sobre el libro de Apocalipsis. No se escucha. El libro de Apocalipsis, capítulo 8. No sé si me están escuchando, por favor, levánteme la manito así, el dedito, si me están escuchando. Sí, sí me están escuchando, correcto. Y le escuchamos. Ya, muy bien. Listo. Bien. Apocalipsis, capítulo 8, habla del séptimo sello. Y dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Ok? Bien, vamos entonces a entender esto que es muy importante. Bien, a manera de términos generales, el séptimo sello realmente no es un juicio, sino que representan las 7 trompetas. Los sellos sí son juicios del 1 al 6, pero como son 7 sellos, el 7 son las 7 trompetas. Entonces, hay juicios del 1 a la 6ª trompeta, pero en la 7ª trompeta aparecen las 7 copas. ¿Ok? Así que eso lo vamos a ver más adelante. Le voy a hacer un mapa para que usted más o menos lo pueda hacer como un diagrama. Bien, lo primero que vamos a aprender aquí es lo siguiente. Dice que hay un silencio en el cielo como por media hora. Y vamos a ver qué es el silencio. Hay muchas teorías conectadas con este silencio. Aquí tenemos 4. Los rabinos lo denominaban el periodo del silencio con el fin de escuchar la oración de los santos. Cuando digo rabinos, estamos hablando de la tradición judía, la tradición oral, más conocido como el Shema. Ellos hablan mucho sobre el Shema o el escucha. La mayoría de las tradiciones eclesiásticas o de las sinagogas de ellos se manejan por el Shema, por las tradiciones, por los cálabas, etcétera. Y también ellos trabajan mucho con los libros deuterocanónicos y también con el Tanat, que es el Antiguo Testamento, también con el Talmud, que también son tradiciones judaicas, pero no son realmente elementos doctrinales aprobados por el Espíritu Santo. Lo que es el canon bíblico, solamente podemos hablar de 66 libros. Cuando digo canon, se refiere a caña en griego, o medir, la medición exacta de lo que el hombre necesita de Dios, nada más y nada menos. No 67, no 68, no 70, sino exactamente eso. Sin embargo, los judíos son muy cercanos a la cultura bíblica porque habla de judíos, la Biblia fue escrita por judíos, la cultura judía es cultura bíblica y por lo tanto tiene mucho peso para la correcta interpretación bíblica o tener entendimiento de lo que significa ese versículo. Algunos lo relacionan con el libro de Esdras 7:29, donde el silencio es el inicio de la nueva era, una era diferente para Israel que tiene que ver con la construcción del templo que fue destruido por Nabucodonosor. Otros lo relacionan con diferentes pasajes del Antiguo Testamento, donde los humanos deben permanecer en silencio ante la presencia de Dios, donde dice, calle el hombre ante la presencia de Dios. Ahí están los versículos. Hay quienes lo vinculan a la intensidad del efecto dramático de los juicios venideros sobre los incrédulos. O sea que se viene una expectación
muy grande, y ante tanta expectación dramática de juicio, queda como el cielo paralizado por un momento ante lo grande que va a pasar. Aquí tengo algo, por ejemplo. La calma ante las catástrofes de las trompetas. Estos versículos que usted los va a leer luego, que habla de que el hombre en los tiempos de antes hacía silencio ante los juicios, ante lo que iba a pasar, ante lo que iba a suceder o ante lo que Dios decía. Era como un silencio de humillación, de temor, de reverencia, de solemnidad. Aquí vemos los santos vindicados, la calma ante las catástrofes que traen las trompetas. Y aquí te conecta inmediatamente con Apocalipsis 11, donde ya empieza la devastación total, donde Satanás tendrá que ser derrotado y Cristo exaltado a través de la restauración de un pueblo llamado Israel. Entonces, muchas cosas se podrían decir de esta media hora. Pero media hora puede ser literal, puede ser metafórica, no importa lo que sea, pero hay mucho respaldo bíblico para el silencio de esa media hora. Porque la iglesia que ya estaría arrebatada cuando, según Apocalipsis 4, adora al que vive por los siglos de los siglos. Los ángeles adoran al que vive por los siglos de los siglos. En el cielo hay bulla, hay adoración, hay alabanza. Día y noche por los siglos de los siglos. Y de un momento a otro, el cielo queda quieto por media hora. Algo grande va a pasar entonces ante esta media hora. ¿Y qué vemos inmediatamente? Verso 2. 8:2 de Apocalipsis. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Las trompetas en el Antiguo Testamento simbolizan alabanzas y acción de gracias manifestadas a Dios. Guerra, marcha, convocación, ungimiento, conquista. Las trompetas de antes eran lo que hoy se conoce como shofar. No está hablando de trompetas de esas modernas que hoy hay en el mundo, sino son cuernos de animales. Y de esa forma se llamaba asamblea, se llamaba, cuando Dios quería santificar al pueblo, los llamaba por medio de la trompeta, o cuando había una marcha hacia la guerra, o cuando venía un juicio sobre el pecado de un pueblo. El pueblo de Israel siempre se manejaba por trompetas. La trompeta era muy conocida y muy relacionada a la vida cotidiana y cultural de los orientales. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, las trompetas se relacionan con vanagloria. Dice, no hagas trompeta de lo que haces. Se lo relaciona metafóricamente con el regreso de Cristo, con el rapto, y aquí usan este versículo para decir que Cristo va a venir en la 7ª trompeta, que podría ser en la fiesta de los tabernáculos, y ahí es cuando empiezan a interpretar mal las cosas. Aquí está hablando metafóricamente que el rapto sucederá con voz de trompeta, pero no está diciendo que es la 7ª trompeta o una de las trompetas que tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta judía. No olvides que Israel tenía 7 fiestas y las 7 fiestas también eran proclamadas con trompetas. También, número 4, la trompeta se relaciona con la voz del Señor, hablando conmigo como voz de trompeta. También se relaciona mucho con los juicios escatológicos. Todos estos versículos hablan de las trompetas. Así que tanto en el Antiguo Testamento
como en el Nuevo Testamento, las trompetas eran parte natural y cotidiana de la vida de Israel. Por lo tanto, cuando dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas, inmediatamente hay que relacionarlo a lo que sucedió aquí. En este caso sería, ¿para qué? Para la guerra, porque va a haber guerra. Y cuando se habla de guerra, está hablando ya de ira, de juicio, de matanza, de mortandad, lo que va a pasar. Por eso hubo media hora de silencio, porque iba a ocurrir algo grande a la tierra. Apocalipsis constantemente se nos presenta el templo celestial, su mobiliario y el ministerio en el templo. Esto es importante que lo veamos, porque dice en el verso 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Cuál es ese altar? Entonces tenemos que el libro Apocalipsis, por ejemplo, habla de que somos sacerdotes, no reyes, porque la palabra original no aparece que somos reyes. Solo reino de sacerdotes en una sola expresión. Reino de sacerdotes, no reyes. Pero cuando dice que somos sacerdotes, inmediatamente nos relaciona al culto, donde ofrecemos el sacrificio. Se habla del sacrificio de la sangre de Jesús. Inmediatamente nos lleva al sacrificio del cordero, de los animalitos, por el pecado del pueblo. Se habla de los 7 candeleros de oro. Inmediatamente lo relacionamos con los 7 espíritus de Dios. Las almas de los mártires debajo del altar. Hasta Juan, como sabía perfectamente sobre el tabernáculo, sobre el mobiliario del tabernáculo, él sabía de qué altar se estaba refiriendo. Y está hablando del altar donde sacrificaban a los animales por el pecado del pueblo. Pero en este caso está hablando de almas debajo de ese altar. Lo ve en visión, como quien dice, estas vidas fueron sacrificadas por esa fe. Tenemos aquí, por ejemplo, el tabernáculo de Dios. Cada cosa tiene un significado doctrinal y teológico. Hasta el color, cada hilo, cada velo, cada cosa tiene un significado. Y lo que Juan está expresando aquí exactamente es, en Apocalipsis, revelando el tabernáculo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando dice la Biblia, el mar de cristal es este. Y vi un mar de cristal. En Apocalipsis 4 se refiere a este de aquí. Los 7 espíritus de Dios se refiere a este de aquí. El maná escondido se refiere a este de aquí. Bueno, quiero anunciarles que para el día jueves voy a empezar un seminario de 15 días del tabernáculo. Si usted quiere estudiar a profundidad el tabernáculo, va a ser sábado y domingo, 4 clases, nada más. 4 clases para que conozcas bien a fondo este tema. Lo voy a anunciar a los otros grupos también si desean participar de este estudio del tabernáculo para que conozcan en detalle, doctrinalmente. Este estudio lo vengo posponiendo desde hace meses, yo creo 1 año, y ya muchos me lo están pidiendo, me escriben cuándo el tabernáculo, listo. Empezamos el jueves, ya este jueves, hoy es viernes, el jueves empezamos nuestro estudio del tabernáculo. Así que me confirma si desea aprender. Por ejemplo, mira, 8.3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Se refiere al altar. ¿Ok? En este altar se hacía el incienso. Ya vamos a explicar el incienso. Con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. Este incienso ofrecido sobre el altar estaba hecho de estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro. Esto se hacía todos los días por pacto perpetuo, mañana y tarde, mañana y tarde.
Y bíblicamente, este incienso representa las oraciones de los santos. Entonces, ¿qué fue lo que vio Juan? Quiero que leas bien de nuevo el 8:3. Otro ángel vino y se paró ante el altar, aquí, en este lugar. Atrás de esto, de esta cortina, está el arca del pacto. Ya. Entonces, este ángel se para aquí, ante el altar, con un incensario, que sería este de aquí, esta cosa que tiene colgada aquí. ¿Ya? De oro. No olvides que el oro representa la deidad. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre, ¿dónde? El altar, aquí, este de aquí, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Cuando dice el trono se refiere al arca del pacto. O sea que Juan ya no ve al sumo sacerdote, sino que está viendo es a un ángel haciendo la obra que hacía el sacerdote. Y aquí, en su mano, entonces, aquí dice, y de la mano. Quiero que le pongas atención. Mira lo que dice, vamos a ver, verso 4, 8:4. Y de la mano del ángel, aquí está la mano. O sea, esta mano es bíblica. Hay muchísimos versículos que hablan de la mano del sacerdote. Y por eso Juan dice, y de la mano del ángel, lo que antes hacía la mano del sacerdote. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios el humo del incienso con la oración de los santos. Bueno, yo no sé a qué santos se refiere. ¿Será que son las oraciones de todos los santos de toda la era cristiana? ¿O se refiere a los santos decapitados de la gran tribulación? ¿O se refiere a los santos que es la iglesia cristiana? Aquí no especifica mucho de quiénes son los santos, pero como estamos leyendo Apocalipsis en el contexto, considero que la iglesia que ya estaría en el cielo, entonces nada tiene que ver la iglesia con estos santos, porque la iglesia ya está glorificada. Entonces, conclusión, podrían ser los santos que murieron en la tribulación. David sabía de esto. 1000 años antes de Cristo, suba mi oración, dice, delante de ti como el incienso, porque él sabía de esta oración. Y luego dice, mira, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde, porque había dos órdenes. Una orden, hacer el sacrificio en la mañana y en la tarde. Se le llama sacrificio continuo por los pecados del pueblo. Y era la ofrenda de la tarde, el sacrificio. Entonces David, que era judío, él sabía el contexto del tabernáculo. Y Juan, que era otro judío, y aplica la escatología basada en el tabernáculo. Y no ves que el tabernáculo es el diseño de Dios. Dios le dio el diseño a Moisés y a Aarón para que lo hagan. No es que ellos inventaron, llamaron arquitecto. Lo que están hablando aquí es realmente la salvación de la humanidad. No solamente son simples cortinas y simples cosas. Es lo que Dios diseñó y lo que está en el cielo. Por eso le habla delante del trono, delante de la presencia, delante del ángel y lo relaciona con el tabernáculo. El altar del incienso. No olvides que este es el incienso que tiene que aromatizar el tabernáculo. Es la respuesta a la oración de los santos. Mira que el papá de Juan estaba haciendo esto. Quiero que lean Lucas 1:8 de Juan el Bautista. Lucas 1:8 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, no olviden que eran 24 órdenes, 24 grupos, 1 Crónicas 24, de donde sacamos que el número de la iglesia es el número 24, o los 24 ancianos que habla Apocalipsis 4.
porque somos real sacerdocio. Entonces, aquí vemos un puesto de los 24 que eran los encargados de ¿qué? Vamos a ver. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios. ¿A qué se refiere cuando dice delante de Dios? El arca del pacto. Según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. O sea, que él hacía, en los tiempos de Cristo, se ejecutaba este culto. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando, ¿a la qué? A la hora del incienso. Por eso habla de la oración de los santos. El incienso representa a las oraciones. Porque justamente a la hora del incienso, la gente oraba. La gente recibía esa oración. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha. ¿De dónde? Del altar del incienso. Por eso yo te dije, para entender Apocalipsis hay que entender el Antiguo Testamento. Porque si no, nos ponemos a leer y nos imaginamos cosas y vamos a interpretar lo que me imagino. ¿Ok? Así que yo te invito a que hagas el curso del tabernáculo. A ver, pónganme en los comentarios los que se apuntarían para... Son 4 clases nada más, es rápido. Los que se apuntarían para hacer un estudio profundo del tabernáculo. No me gustaría que te quedes afuera, me gustaría que todos estén ahí. ¿Ok? Si te gustaría, escríbeme en los comentarios. Y yo quiero, apúnteme. Muy bien, Andrés, ahí estás, ya te voy a apuntar. Todos los que desean estudiar, ya arrancamos. Vale $20, nada más, 20. Todo el estudio incluye libros, todo, materiales. Solo 20. Son 4 clases. Nada más, 4 clases. ¿Ok? Bien, empezamos ya este jueves. A la misma hora, 8 de la noche. 8 de la noche normal. A esa hora ya todo el mundo está en la casa. Queda grabado, Cristina. No olvides que todo lo que se hace queda grabado para que no te pierda la clase. ¿Ok? Bueno, así que reporten para que no se queden afuera de este estudio. Para que no tengas vacíos. Ahí se me fue el tiempo. Sigamos. El ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Mira que esta acción es una referencia a Ezequiel 10:2. Los carbones para el altar del incienso antes del velo originalmente eran tomados del altar del sacrificio en la parte delantera del tabernáculo. Donde, mira, no, cuidado, confunden este altar con el altar del sacrificio. Este es el altar del incienso, pero el altar del sacrificio es el altar donde morían los sacrificaban a los animales. ¿Ya? Bien, entonces, sacaron el carbón porque para sacrificar animales, la leña tenía que estar todo el día. O sea, había mucho carbón, mucha brasa. Son símbolos del tabernáculo cuyos significados es conocido. El pensamiento teológico clave es que todo esto sucedió delante de Dios en el cielo. O sea, hay que sacar un pensamiento teológico aquí. Y eso es lo que estamos haciendo para llegar a la correcta interpretación bíblica. Sigamos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Vamos a seguir, vamos a ver. Es interesante que aparezcan el artículo definido o determinado, los 7
ángeles. Habla de 7, porque son 7 trompetas. En el judaísmo rabínico, los 7 ángeles aparecen en el libro de Tobit, capítulo 12, verso 15, y en el libro de Enoc, capítulo 20, del 1 al 7. Si gusta, yo se los puedo enviar esos libros para que los tengan. Ay, Pastor Héctor va a decir, ya siempre ofrece libros y nunca envía. Pero tienen que escribirme cada rato ya. Hágame el favor. Azárme. Mira que estos 7 ángeles se llaman Uriel, Rafael, Raquel, Soroquel, Osoriel, Gabriel y Remiel. En el libro del Tobit, 12:15. Y esos libros son reales, no son inventos, solo que no están en el canon porque no es necesario que estén, porque no tienen que ver con la revelación de la salvación, de la soteriología. Pero esas historias, esos libros son reales, son historias reales. Inclusive muchas de esas historias que están pasando en esos libros que se llaman deuterocanónicos aparecen y los conectan con la historia del canon nuestro que está en la Biblia. Sí aparecen, o sea, son libros reales. En nuestro canon bíblico solo aparecen Gabriel y Miguel. Nada más, solo nombra 2. Pero en los libros deuterocanónicos aparecen 7. Bien, entonces empiezan los juicios a tomarse. Vamos a ver, capítulo 8. Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 8. Verso 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó toda hierba verde. Bien, nota que estos juicios tienen una relación directamente con la creación, pero exclusivamente con la hierba verde. Con la hierba verde. Primera trompeta, granizo, fuego y sangre. Más o menos tenemos aquí, así, mira, granizo y fuego mezclado con sangre. Destruye los árboles y toda la hierba. Nota que estos juicios, de una manera cronológica, van dirigidos a la creación. Y la humanidad vive en esa creación. Será una tormenta de fuego y granizo que devastará o quemará la tercera parte de los árboles de la tierra y la hierba verde. La mezcla con la sangre puede referirse al resultado de la tormenta en los seres vivos. O sea que la sangre la elevaba, es como un huracán que caía sobre la humanidad y habían muertos, entonces esa sangre se mezclaba con la tormenta. El terrible granizo posiblemente matará a muchos seres vivientes, aves, animales y aún seres humanos. Y con la fuerza del viento se mezclará la sangre con el granito. ¿Te imaginas la devastación que va a pasar en la primera trompeta? Segunda trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Bien, aquí hay muchas cosas que se podrían decir. Por ejemplo, podría ser un meteorito o una bomba atómica, entre otros. O sea, no está específico lo que es. En el Nuevo Testamento interlineal, es una traducción griega al español,
lo representa como un monte grande en llamas. Nota, algo así como un volcán. Una vez yo prediqué esto, lo tengo grabado. Eso está en YouTube, pero eso lo hice hace mucho tiempo atrás. Y expliqué que era un volcán. Tú lo puedes ver ahí en YouTube. Eso hace casi 2 años atrás lo prediqué. Un volcán en erupción es una montaña que va a erupcionar y de esa lava pues va a bajar como llamas. Una montaña inmensa caerá sobre el mar y pues lógicamente al llegar eso al mar, una erupción devastadora, pero mejor dicho, poderosa, que va a generar tsunami, va a generar muchas cosas. Su tamaño es grande y viene ardiendo en fuego y fue precipitada en el mar. La palabra precipitar viene del griego balo, que significa lanzar, echar, arrojar, poner o sembrar. Muere la tercera parte de los seres vivos y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces, puede ser un volcán. ¿Cómo puede ser un meteorito? Si es un meteorito que va a caer, me imagino que será tan poderoso. Inclusive a veces me gusta ver los documentales de la NASA, del universo, lo que está pasando. Y hay lo que se llama basura, ellos le llaman, en la NASA le llaman basura, están sobre la órbita, dándole vuelta. Aerolitos que no son ofensivos porque son pequeños, pero hay unos que tienen 20 kilómetros, 30 kilómetros de diámetro. Entonces, si uno de ellos se desviara de su órbita y se lance a la Tierra, imagínate lo que podría pasar. Cuando lleguen a la atmósfera, como que va a reventar eso y se convierte en una llama. Y cae sobre el mar a velocidades astronómicas de miles de kilómetros por segundo, lo que significa que el mar va a reventar tanto que dice que muere la tercera parte de los seres vivos. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces, para ti, ¿qué es más factible? ¿Un volcán o que venga del cielo un aerolito? A ver, ¿por qué? ¿Cuál de los dos consideras que podría ser? Igual son hipótesis, ¿no? ¿Cuál de los dos podrían ser? Volcán. ¿Sí? Un asteroide que viene, mejor dicho, golpea. Hasta en las películas se ve que es un asteroide también, ¿no? Bien. Ahí lo dejo. Ahí me comentan a ver con cuál te identificas. Tu apreciación, ¿no? Sigamos. Tercera trompeta. Vamos a seguir. Verso 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la parte de las aguas. Mira aquí. El primer juicio sobre la hierba verde, la naturaleza verde, los frutos, la comida. Segundo juicio va dirigido al agua dulce, perdón, al agua salada, al mar. Tercer juicio, al agua dulce. Posiblemente esta tercera trompeta es un juicio, ¿no? Posiblemente, no digo que es, sea un meteorito o un cometa con su masa de gaseosa, con su masa gaseosa que se disolverá en las aguas de los ríos, lagos y manantiales, tornándolos amargas y aún venenosas. El juicio anterior fue
sobre las aguas saladas, como le digo, ahora sobre el agua dulce. Inclusive tenemos aquí que el nombre de la estrella es Ajenjo, que el Antiguo Testamento está vinculado con la idolatría. También puede mezclarse con veneno, por tanto puede ser mortal. Ahí están los versículos para que lo lean con tranquilidad. El ajenjo de por sí es amargo, pero no letal. Aquí es una metáfora, no te lo digo, metáfora para el juicio divino. ¿Te imaginas que el calentamiento global que en este momento amenaza con la humanidad, con el futuro de las generaciones? El Davos Suiza hace unos 10 años atrás, o más creo, no me acuerdo bien en la última reunión que yo estaba pendiente de lo que iban a decir, hablaban de que si el calentamiento global subía a 3.5, era suficiente para secar los ríos Nilo y Amazonas, decían los científicos. Los grandes ríos, está hablando de los grandes ríos. Porque los grandes ríos son alimentados por pequeños ríos. Y si el calentamiento seca la tierra, pues seca las fuentes. Y si seca las fuentes, entonces los ríos grandes dejarán de recibir el agua. Y se secarán los ríos grandes. Y lo que las futuras generaciones están amenazadas porque a como va el planeta no está preparado para más allá del año 2050. Adicional que habrán 3.000 millones de seres humanos más, porque para el 2050 seremos 10.000 millones en el planeta, que se unirán a los 7.000 millones que hoy somos, pero el fruto de la tierra está negado, según las Naciones Unidas. No hay alimento para 3.000 millones de bocas hambrientas. No hay alimento en este momento. Peor para el próximo cercano futuro, que vamos a vivir todavía en ese tiempo. Algunos no, otros vamos a estar viejitos todavía. Pero nuestros hijos y nietos sí van a vivir. Entonces, como las perspectivas científicas hablan ya de un calentamiento total, ¿te imaginas lo que sucederá en el tiempo de la tercera trompeta? La poca agua que haya, quizás de los glaciares, estará envenenada. La poca agua es un juicio para la humanidad terrible. Hoy que se bañan carros con mangueras, en esos tiempos no habrá agua. No habrá agua para nada. Cuarta trompeta. Verso 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. No olvides que el sol es más grande que la tierra, miles de veces más grandes, miles, decenas de miles más grandes que la tierra. Y esa es la que alumbra la creación. Pero el sol es un grano de arena al lado de las estrellas en comparación de tamaño. ¿Te imaginas que de la Tierra al Sol hay apenas 8 minutos de viaje a años luz? 8 minutos. Del Sol a la Tierra, nada más, 8 minutitos. Pero las estrellas son tan grandes en diámetro que para recorrer de la punta al sur a la punta del norte
para recorrer en años luz se necesita 50 millones de años luz para llegar al diámetro de una estrella. Si de la Tierra al Sol hay 8 minutos en años luz, ¿te imaginas solamente en el diámetro de las estrellas? Ahora imagínate las distancias. Y bueno, en Génesis 1 habla de la creación de las lumbreras. Dios creó todas esas bellezas para el hombre. Si la Tierra desaparece al lado del Sol y el Sol desaparece al lado de las estrellas, y pero de un momento a otro, ese juicio va dirigido a la creación. Hasta Job dijo que la misma creación no es limpia delante de los ojos. Y parece que lo conectamos con el lugar donde viven los seres oscuros, que habla Efesios 6, o el segundo cielo, donde viven gobernadores, huestes de las regiones celestes, más conocido como el segundo cielo. Si Job dice en Job 25, ni aún la luna son limpias delante de los ojos, ¿será que Satanás vive en la luna? ¿Será que los demonios viven allá en las estrellas? Porque ellos no son omniscientes, ellos tienen que viajar, pero la velocidad de ellos, así, como un abrir, cerrar de ojos, ¡zum!, ya están de un lado a otro. Pues yo no creo en las alas de los ángeles, porque ellos no necesitan alas para las velocidades que no están en el lenguaje de la física humana. Peor caballos, que Cristo viene en caballo, que los ángeles vienen en caballo galopando. Todos son metáforas que muchas personas no lo quieren entender. La oscuridad siempre ha sido una señal del juicio de Dios. Aquí están los versículos, en Éxodo, Isaías, bueno, todos estos. A veces los cuerpos celestes eran adorados como poderes espirituales. O sea, los convertían como dioses. La reina del sol, adoraban la luna. Y parece que como al haber idolatría, se contaminaron. Porque eso es atrayente a demonios. Digo mis conclusiones por el cual la misma creación gime a una, dice Romanos 8, para ser liberada a la libertad de los hijos de Dios. Si la tierra clama por la sangre de Caín, en Génesis 4, se contaminó la tierra, yo creo que la creación también está contaminada. Así que ese juicio va dirigida a la creación y por ende será afectada la humanidad. Más cosas científicas no puedo decir porque no soy científico. ¿Qué pasaría si la tercera parte del sol se pone oscura? ¿Qué pasaría si congelaría el mundo? De eso no me hables porque no tengo lenguaje para eso. Que si la luna es afectada, suben las mareas. No, ahí no me meto. Solamente digo lo que está escrito y hasta ahí llego. Porque mi lenguaje es bíblico y no científico. ¿Ok? Así que hasta aquí nos vamos. Llegamos con nuestra clase número 8. Nos vemos en la clase número 9. No, perdón, clase número 9 no. Esta es la clase número 36. Es el capítulo 8. La clase número 37 será el capítulo 9 de Apocalipsis.